Mi hijo me dijo: esta noche puedes venir a cenar con la familia de mi novia, pero no digas que eres mi madre. Su papá es presidente. Si lo admites, me voy a sentir muy avergonzado. Aquella noche, en la cena, me sentó en la mesa más alejada del restaurante, justo al lado del pasillo de los empleados y de los baños, para que ningún invitado importante pudiera verme. Me quedé sentada allí, con el corazón hecho pedazos, mirando a mi hijo inclinar la cabeza y adular a la familia rica en la mesa principal. Pero cuando el poderoso presidente empezó a caminar por el salón ofreciendo vino a los invitados, de pronto se detuvo justo frente a mi mesa. La bandeja en su mano empezó a temblar y en sus ojos apareció una expresión de asombro, como si acabara de ver a una figura legendaria. Lo que ocurrió después cambió todo. Me llamo Elena. Y a los 62 años jamás pensé que terminaría convertida en un secreto vergonzoso que mi propio hijo quería ocultar. Estoy aquí, sentada en mi pequeña cocina en Coyoacán. Todavía se siente en el aire ese olorcito a romero y canela que quedó después de la comida. Entre mis dedos acaricio mi collar de perlas. Es lo único que me queda de mi madre, una herencia que ha pasado de generación en generación. Tenía la ilusión de ponérmelo hoy. Pensaba que sería una noche especial, la noche en que conocería a la familia de Sofía, la novia de mi hijo Mateo. De pronto, el celular vibró sobre la mesa de mármol. El ruido rompió la paz de la tarde. Era un mensaje de Mateo, pero no era como los de siempre. Ya no me decía mamá. Ni siquiera se molestó en saludar. Empezó con una orden que me caló hasta los huesos. Esta noche, por favor, actúa como si fueras una vieja conocida de mi papá. Si apareces como una jubilada común y corriente, me vas a avergonzar frente a ellos. Me quedé helada. En ese momento, se me pasó por la cabeza aventar el teléfono contra la pared y cerrar la puerta con doble llave. Pero el instinto, ese maldito instinto de madre que siempre quiere proteger al hijo, terminó ganando. Ahora que lo pienso, ese fue mi error más grande. Mi paciencia, mi silencio de tantos años, solo sirvieron para alimentar su crueldad. Me levanté y fui hacia el espejo. Me puse un vestido negro de seda, sencillo pero elegante. No quise usar mis trajes típicos, esos llenos de colores que tanto amo. Elegí la sobriedad de una mujer que, hace tiempo, manejaba los números de todo el gobierno. Me maquillé un poco, tratando de tapar esas arrugas que me han dejado las preocupaciones. Mis manos temblaban mientras me abrochaba el collar. Me preguntaba, ¿en qué momento aquel niño que cargué en mis brazos, ese que lloraba amargamente si yo me cortaba un dedo, empezó a ver mi existencia como una mancha? Salí de la casa sin llamar a mi chofer. Preferí tomar un taxi de esos verdes, de los viejos. Quería sentir el aire frío de la Ciudad de México al anochecer. Necesitaba ese frío para recordarme que todavía estaba despierta, que esto no era una pesadilla. Llegué a Polanco. Ese lugar es como un templo para la gente que quiere presumir. Todos son paredes de cristal, luces brillantes y guardias de traje que te miran de arriba abajo. El aire olía a perfumes caros y a mucha falsedad. Nada más entrar al salón, las luces de los candelabros de cristal me calaron los ojos. Estaba parado junto a una muchacha joven, muy bonita, pero con un aire de superioridad que se le notaba a leguas. Él se veía muy elegante en su traje a medida. Pero para mí, se veía como un extraño. Cuando me vio, no hubo alegría en sus ojos. Solo vi pánico y una alerta constante. Se acercó a mí, pero no me dio un abrazo, ni siquiera un beso en la mejilla. Solo asintió con la cabeza, como si yo fuera una clienta que se encuentra por casualidad. Sofía, te presento a la señora Elena, dijo Mateo con una voz tan ligera que parecía que no le importaba que mi corazón estuviera sangrando. Ella trabajó para mi papá hace mucho tiempo, cuando él apenas empezaba.
Esas palabras fueron como cuchillos. Sofía me miró con una cortesía indiferente, típica de una niña que lo ha tenido todo. Me dijo que Mateo le había contado que yo era una mujer muy leal. Yo solo pude sonreír. Fue una sonrisa amarga, de esas que se sienten hasta en la médula. Justo en ese momento llegaron Ricardo, mi exmarido, e Isabella, su nueva esposa. Ella venía enjollada hasta los dientes, con diamantes que brillaban más que su educación. Me miró con una cara de triunfo que casi me da risa. Ricardo sabía perfectamente quién era yo, pero se quedó callado. Prefirió seguirle el juego a las mentiras de su hijo, para no quedar mal frente al gran presidente. Siempre ha sido un hombre débil, y el tiempo no lo ha cambiado nada. Mateo no me llevó a la mesa principal, donde estaba don Alberto. Con una seña, le indicó a un mesero que me llevara al fondo del restaurante. Me sentaron en una mesita de madera vieja, justo a un lado de la puerta de servicio y del baño. Se oía el ruido de los platos chocando en la cocina y sentía el chiflón de aire frío cada vez que alguien entraba o salía. Desde mi rincón oscuro, me puse a observar la mesa principal. Todos se reían, brindaban con el mejor tequila. Mateo se desvivía por parecer el yerno perfecto, el joven brillante de familia limpia, y yo ahí, sola en medio de la gente. Me di cuenta de que me estaban tratando como a un mueble viejo que escondes en el cuarto de trebejos cuando llegan las visitas importantes. De repente, todo el salón se quedó en silencio. Don Alberto Valente se puso de pie. Tenía ese porte de los hombres que tienen el poder de verdad, pero que no necesitan gritarlo. A mi hijo le enseñé a caminar siempre con la frente en alto, y ahora lo veía vendiendo su dignidad por una simple aprobación. Don Alberto anunció que, como era su costumbre, él mismo iba a servir una copa a los presentes para mostrar su hospitalidad. Vi que Mateo se puso pálido. Me lanzaba miradas de súplica, como diciéndome, «Por favor, desaparece». Pero yo no me moví. Me quedé ahí, con la espalda bien derechita, clavándole los ojos. Don Alberto empezó a caminar con la charola de champán. Se detenía en cada mesa. Platicaba un poco. Se oían risas. Isabella y Ricardo se acomodaron en sus sillas, preparándose para recibirlo como si fueran la realeza. Estaban seguros de que ellos serían los preferidos de la noche. Pero don Alberto solo pasó por su mesa con un saludo rápido y siguió de largo. Siguió caminando hacia el fondo del salón, hacia donde no llegaban las luces bonitas, donde solo estaba yo sentada con mi vaso de agua natural. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías ahí sentada en esa mesa junto a la puerta del baño, o te levantarías y te irías en ese mismo momento? Cuéntame qué harías tú en los comentarios. Don Alberto se acercó a mi mesa. Mateo corrió detrás de él, tratando de detenerlo. Le decía casi tartamudeando, «Señor presidente, no se moleste. En esta mesa solo está una conocida de la familia. No es nadie importante». Pero don Alberto ni lo escuchó. Se detuvo en seco. La charola en su mano se inclinó un poco, y las copas de cristal chocaron haciendo un ruido seco. Clank. Me miró fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Su expresión pasó de la seriedad al asombro. Y luego, a un respeto que nadie en ese salón podía creer. Puso la charola sobre mi mesa de madera vieja. Se inclinó profundamente y con una voz que retumbó en todo el lugar, exclamó, «Maestra Elena, ¿qué hace una leyenda como usted sentada en este rincón esta noche?» El restaurante entero se hundió en un silencio de tumba. Mateo se quedó tieso, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Tenía la cara blanca, y los labios le temblaban. En ese instante, su plan de esconderme se convirtió en el peor desastre de su vida. Mientras todos se quedaban mudos, mi mente se fue lejos, a hace unos 15 años. En aquel entonces, yo era la experta en auditoría más importante del país.
El Ministerio de Finanzas confiaba ciegamente en mí. Estuve en las oficinas más lujosas, y con una sola firma de mi pluma, podía decidir el destino de empresas gigantescas. Muchas veces dudé. Me preguntaba si debía seguir subiendo en esa escalera del poder. Pero entonces, mi madre murió de repente, y Mateo empezó con sus rebeldías de adolescente. Decidí que mi hijo era más importante que cualquier puesto, y me jubilé antes de tiempo. Me volví consultora independiente, trabajando desde las sombras para tener todo el tiempo del mundo para él. Me corté mis propias alas para que él pudiera volar, para que Mateo pudiera irse a estudiar a una de las mejores universidades de Estados Unidos. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Vendí la hacienda de la familia en Jalisco. Era nuestra tierra, donde vivieron mis abuelos, mis padres, donde descansaban las cenizas de mi esposo. Pero las promesas de un muchacho frente al dinero son como escribir en la arena antes de que llegue la marea. Me mudé a esa casita en Coyoacán y viví de forma casi austera, todo para mandarle dinero cada mes a Nueva York, para que pudiera darse sus lujos. No quería que sus amigos extranjeros lo menospreciaran. Y mientras yo me sacrificaba, Ricardo me pidió el divorcio. Me dijo que necesitaba una mujer que le sirviera para las relaciones públicas, no una ama de casa. Luego apareció Isabella. Entró en sus vidas como un torbellino de colores falsos. Ella era hija de un constructor que se las daba de rico, pero que estaba hundido en deudas. Ella fue la que le metió en la cabeza a Mateo esa idea tonta de que en la Ciudad de México la apariencia es el único pasaporte al éxito. Ricardo e Isabella se encargaron de que Mateo se avergonzara de sus raíces. Inventaron historias de una madre ideal que ya no estaba, o de una señora elegante que vivía en Europa, todo menos aceptar a la Elena sencilla de Coyoacán. Se me quedó viendo la ropa y me preguntó si no tenía algo mejor que ponerme, que parecía una señora de las que venden tamales en la calle. Me prohibió ir a su oficina. Decía que sus amigos eran de la alta sociedad y que mi presencia tan de pueblo iba a arruinar sus negocios. Me aguanté. Me decía a mí misma que era por la presión del trabajo. Le cocinaba sus platillos favoritos, pero él ni los probaba. Prefería pedir comida rápida por internet porque decía que mi comida no tenía clase. Un día, me los encontré de lejos en un centro comercial. Iba con Sofía. Cuando iba a acercarme para saludarlos, él me vio primero. En lugar de presentarme, jaló a Sofía del brazo y se la llevó rápido hacia otro lado. Más tarde, me llamó por teléfono para gritarme. Me dijo que Sofía pensaba que su madre era una gran dama, que estaba de vacaciones en España, y que yo casi arruino su futuro con mi facha. Se me apretó el corazón. Ahí entendí que yo ya no era su madre, era un secreto feo que él quería enterrar. Poco después, Mateo se metió en problemas de dinero por andar invirtiendo en cosas raras y por querer llevar una vida que no podía pagar. Necesitaba que don Alberto invirtiera en su empresa para no quebrar. Como sabía que don Alberto valora mucho a la familia, inventó esta cena, pero en lugar de invitarme como su madre, armó un plan con Ricardo e Isabella. Decidieron que Isabella actuaría como la madrastra distinguida y yo sería la prueba de su caridad con una antigua empleada. Isabella fue a mi casa. Me aventó un fajo de billetes y un vestido viejo suyo sobre la mesa. Me dijo que fuera inteligente, que si arruinaba las cosas para Mateo, ya no lo volvería a ver. Quédate quieta como una sombra, me ordenó. Ricardo también me llamó con su tono de sabelotodo, pidiéndome que hiciera un sacrificio por el futuro de nuestro hijo. Lloré toda esa noche, pero entonces, esa parte de mí que todavía es una auditora implacable se despertó. No me iba a quedar ahí nada más llorando. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde era capaz de llegar mi hijo en su traición. Acepté ir, y justo antes de salir me llegó ese mensaje al celular.
No digas que eres mi mamá, me daría mucha vergüenza. En ese momento, entendí que mi paciencia había sido un veneno. Decidí ir a esa cena, no para humillarlo, sino para recuperar la dignidad que yo misma había dejado que me pisotearan durante 15 años. La verdad apenas estaba por salir a la luz. Y esa cena en Polanco apenas estaba empezando. Don Alberto no se quedó ahí simplemente parado. Con una calma que daba escalofríos, puso la charola de las copas sobre aquella mesita de madera tosca, la que estaba pegada a la puerta de la cocina. Después se inclinó y me tomó la mano, con una elegancia que ya no se ve. Me dio un beso en el dorso, siguiendo ese viejo código de respeto que la gente de alcurnia en México le tiene a quienes consideran sus maestros. En ese momento, el salón entero se sumergió en un silencio absoluto. Era un silencio tan pesado que juraría que se podía oír el chiflón del aire colándose por la rendija de la puerta de servicio. Los invitados de la mesa principal, esos que antes ni me volteaban a ver, se pusieron de pie, estiraban el cuello, tratando de entender quién era esa sirvienta que lograba que el hombre más poderoso de la reunión se hiciera chiquito ante ella. Me pregunté si debía seguirle el juego a mi hijo, si debía quedarme calladita para salvarle el pellejo una última vez. Pero entonces me acordé de su mirada, esa mirada de hielo que me lanzó hace rato, como si yo fuera un bicho raro. Eso terminó de secar cualquier rastro de lástima que me quedaba en el alma. Mateo reaccionó como si le hubieran dado un latigazo. Llegó corriendo, con la cara desencajada por el miedo. Empezó a tartamudear, diciéndole al presidente que seguramente estaba confundido. Dijo que yo solo era Elena, una antigua empleada que ya estaba media mal de la cabeza, que tal vez me parecía a alguien que él conoció en el pasado. Mientras hablaba, sentí cómo me empujaba un poquito el hombro, dándome a entender que me agachara y me callara. Mi propio hijo quería darle lecciones de memoria a un hombre que ha construido un imperio, fijándose en cada detalle. Don Alberto ni siquiera lo volteó a ver. Su mirada estaba clavada en la mía. Una mirada limpia y llena de asombro. Me preguntó, con una voz que retumbó en las paredes, si de verdad Mateo creía que él iba a olvidar a la mujer que diseñó el Plan Financiero Nacional en el año 2010. Don Alberto se dio la vuelta hacia los invitados. Ya no era el anfitrión amable, ahora era el juez. Les dijo a todos que yo no era ninguna sirvienta. Presentó a Elena Rodríguez, la mujer a la que en el mundo de las finanzas llamábamos la espada de la justicia. Nos contó a todos, con un orgullo que se le salía por los poros, que si no hubiera sido por mi asesoría hace 10 años, el Grupo Valente se habría ido a la quiebra por culpa de unos corruptos. Sofía se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo con un chillido horrible. Se quedó viendo a Mateo con una cara de no poder creerlo. Le preguntó directamente por qué le había dicho que su madre ya no vivía, y por qué decía ahora que yo era una extraña. Ahí comprendí que la verdad es como una grieta en una presa. Una vez que se abre, ya no hay quien detenga el chorro de agua. Entonces Ricardo, mi exmarido, intentó arreglar las cosas con esa sonrisita hipócrita que siempre ha tenido. Se acercó diciendo que sí, que yo había sido muy buena en mi tiempo, pero que eso ya era historia antigua. Isabella no se quedó atrás y soltó un comentario venenoso, diciendo que yo seguramente prefería estar sentada ahí, cerca del baño, porque así estaba más fresquita. Me dio una pena ajena verlos así. Estaban tratando de remendar un vestido hecho jirones con hilos podridos. Me puse de pie, con toda la dignidad que me daban mis años. Me acomodé el collar de perlas, sin mirar a Ricardo ni a su mujer. Le dije, con toda la calma del mundo, que yo estaba sentada en ese rincón, porque mi hijo me había advertido que mi presencia como su madre lo iba a avergonzar frente a él. Saqué el celular de mi bolsa y lo puse sobre la mesa de madera. Les dije que simplemente estaba siguiendo las instrucciones del mensaje que me mandó Mateo. Si ustedes hubieran estado ahí, habrían enseñado ese mensaje frente a todos. Leyó el mensaje palabra por palabra.
Vi cómo su cara se ponía roja, cómo se le marcaban las venas de la frente. El hombre estaba furioso. Miró a Mateo, que estaba temblando como un perrito asustado bajo la lluvia. Le preguntó cómo era posible que considerara una vergüenza a la mujer que se partió el alma para darle una carrera. Le reclamó por querer cambiar a una mujer tan valiosa por una madrastra que solo buscaba presumir. Aventó el celular sobre la mesa. Ese ruido sonó como un balazo en medio del silencio. Fue el sonido del final de todos los sueños de grandeza de Mateo. Sofía se me acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Me pidió perdón de una forma tan sincera que me llegó al corazón. Me confesó que siempre había admirado mis artículos cuando estaba en la universidad, pero que nunca imaginó que yo fuera la madre del hombre con el que pensaba casarse. Se volteó hacia Mateo y le dijo, con una voz llena de asco, que era un cobarde. Le aseguró que un hombre que niega a su madre es capaz de negar a cualquiera cuando las cosas se ponen feas. Y ahí mismo, frente a todos, dio por terminada su relación. Fue el primer acto de justicia de la noche. La verdad había liberado a esa muchacha de caer en las garras de un mentiroso. Don Alberto no me dejó quedarme ni un segundo más en esa mesa vieja. Me extendió su brazo y me invitó a caminar hacia la mesa principal, al lugar que Mateo había apartado para él mismo. Me dijo que ese era mi sitio, y que la gente que no sabía lo que significa la gratitud no merecía ni respirar el mismo aire que nosotros. Vi a Mateo parado ahí, solo, viendo cómo su mundo se le caía encima en menos de 10 minutos. Se quedó sin novia, sin carrera, y sin la madre que siempre le perdonaba todo. La cena de la infamia se había convertido en mi homenaje, y ellos se quedaron hundidos en sus propias mentiras. Don Alberto me llevó hasta la silla más importante, una de madera fina con terciopelo, que estaba justo en el centro. Esa silla era todo lo contrario al banquito donde me habían arrumbado antes. Mientras caminaba entre las mesas, sentía los ojos de todos los invitados puestos en mí. Algunos agachaban la cabeza, otros ni se atrevían a mirarme. Los que antes me veían con lástima, ahora estaban muertos de miedo. Sentarme en ese lugar de honor no me daba satisfacción de poder, sino una soledad muy grande. Entendí que estaba ahí para que Mateo viera bien clarito lo que se pierde cuando uno decide escupirle a sus raíces. Don Alberto no quiso que la cosa se enfriara. Le pidió a su asistente que trajera una carpeta que Mateo le había entregado antes. Era el proyecto en el que mi hijo había trabajado por 6 meses, su gran esperanza para salvar su empresa. Don Alberto tomó los papeles y frente a todo el mundo los rompió en pedacitos. Dijo con una voz que parecía sacada de un congelador que el Grupo Valente no hacía negocios con mentirosos ni con malagradecidos. Sentenció que si un hombre era capaz de ver a su propia madre como una vergüenza, entonces también vería a sus socios como basura. Mateo se quedó viendo cómo sus sueños de ser millonario se convertían en confeti que caía al suelo. Se veía muy firme, muy valente. Se quitó el anillo de compromiso, ese diamante por el que Mateo se había endeudado hasta las orejas, solo para aparentar. Dejó caer el anillo dentro de la copa de champán de Mateo. El sonido del metal, chocando con el cristal, se oyó nítido, como una campana. Le dijo que ella quería a un hombre de verdad, no a un títere que usaba a su madre como escalón para subir. Ricardo intentó acercarse para pedir una oportunidad, tratando de usar sus palabras dulces de siempre, pero don Alberto le puso la mano en el pecho y lo detuvo. Les ordenó que sacaran a Ricardo y a Isabella de inmediato. Les gritó que en esa cena no había lugar para los que aplaudían la falta de respeto a una madre. Isabella se puso como loca. Empezó a gritar que ella era una invitada de honor, pero los guardias no se tentaron el corazón. La sacaron casi a rastras, con el vestido todo chueco y el pelo alborotado. Se veía patética mientras la empujaban hacia la salida. Entonces Mateo, que ya se había quedado solo, se hincó a un lado de mi silla. Trató de agarrarme el vestido con sus manos temblorosas,
Me llamaba mamá, con una voz que quería sonar arrepentida, pero yo conocía bien ese tono. Me rogaba que hablara con don Alberto, que yo sabía cuánto le había costado llegar hasta ahí. Me pedía que no dejara que lo perdiera todo. En sus ojos no vi arrepentimiento, vi terror. Tenía miedo de quedarse pobre, de que se supiera que no era nadie. No tenía miedo de haberme perdido a mí. Me di cuenta de que las lágrimas de alguien que solo ama el dinero no valen ni un centavo. Le quité la mano de mi vestido con un movimiento seco. Le hablé despacito, pero con una fuerza que hizo que todos se callaran para oír. Le recordé que él mismo me había dicho que yo era una extraña, una simple empleada vieja. Le dije que, siendo así, yo no tenía ningún derecho de meterme en los asuntos del señor presidente. Le pedí que se levantara y se fuera, que si le quedaba algo de hombre, se retirara con un poquito de dignidad. Después de que se lo llevaron, Sofía se sentó conmigo. Me tomó de las manos y sentí que le temblaban por el susto que acababa de pasar. No hablamos de Mateo. Ella me pidió perdón por haber sido, sin querer, el pretexto para que mi hijo me humillara. Vi en sus ojos esa honestidad que tanto le faltó a Mateo. Eso fue lo único que me dio un poco de consuelo esa noche tan amarga. Don Alberto no me dejó irme en cualquier cosa. Pidió su limusina más lujosa para que me llevara de regreso a Coyoacán. Cuando salí del restaurante, vi a Mateo parado debajo de un árbol de jacaranda. Se veía muy chiquito bajo la luz de la calle, con su traje caro todo arrugado. Quiso correr hacia mi coche, pero los guardaespaldas no lo dejaron ni acercarse. Me recargué en el asiento de piel y cerré los ojos mientras la limusina avanzaba. Sentí un alivio muy grande, como si me hubiera quitado una cadena que cargué por años. Sabía que esa noche apenas era el principio de todo lo que le venía a Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo y me sentí libre. Mi silencio se había terminado. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora por todo México. No se hablaba de otra cosa en los cafés de Polanco ni en los grupos de mensajería de los empresarios. El escándalo de la maestra, humillada por su propio hijo, era el chisme del año. La reputación de Mateo y de Ricardo se vino abajo en una sola noche. Fíjate lo que es la vida. Yo, que pasé años escondiéndome del ojo público, ahora veía cómo mi nombre se convertía en un escudo. Estaba sentada en mi jardín de Coyoacán, tomando un cafecito bien amargo. Pensaba que la fama es traicionera, pero esta vez estaba de mi lado. Los periódicos empezaron a buscar quién era ese hijo malagradecido y pronto el edificio de la oficina de Mateo estaba rodeado de reporteros. Sus socios, esos que ayer le daban palmadas en la espalda, empezaron a retirarse uno por uno. El barco se estaba hundiendo y las ratas eran las primeras en saltar. De pronto, sonó el teléfono. Era Ricardo. Ya no hablaba con ese tono elegante y de sabelo todo que usaba siempre. Ahora se oía desesperado, casi animal. Me gritó de todo. Decía que yo era una loca, que por una rabieta en la cena le había echado a perder 30 años de carrera. Me amenazó con demandarme por manchar el honor de su familia. Yo lo escuché con la paciencia que me dio mi profesión. Cuando terminó de gritar, solo le dije que el honor no se puede manchar cuando nunca ha existido. Después, le colgué. No pasaron ni 2 horas cuando Isabella llegó a mi puerta, pero no venía sola. Traía a un grupo de gente que no sé de dónde sacó. Se puso a gritar afuera de mi casa como una loca. Empezó a patear mis macetas de bugambilias, esas que yo he cuidado con tanto amor por años. Me gritaba que yo era una bruja, que le había echado un maleficio a don Alberto para arruinar a su familia. Empezó a aventar por encima de la reja los vestidos viejos que me había querido obligar a usar. Aquella mujer que se sentía la reina de la sociedad ahora se comportaba como una verdulera despechada. Mis vecinos salieron a grabar con sus celulares. Ahí me di cuenta de algo muy triste.
La gente que más presume su clase es la que más rápido pierde la decencia cuando se le acaba el dinero. Ya por la tarde, apareció Mateo. No traía su coche de lujo, se veía todo desaliñado y con la cara chupada. Me decía que lo habían corrido del trabajo, que debía meses de renta de su departamento caro y que no tenía cómo pagar el anillo de compromiso. Me agarraba las piernas y me decía, mamá, con una voz que pretendía ser dulce. Me rogaba que le llamara a don Alberto para que le quitara el castigo. Me dolió verlo así. No te voy a mentir. Una madre siempre siente el dolor del hijo. Sabía que no estaba arrepentido por haberme negado. Estaba arrepentido porque había perdido la partida. Le pedí que pasara, y mientras él seguía llorando, saqué una carpeta que tenía guardada. Eran copias de sus propios estados de cuenta que yo había conseguido con mis viejos contactos. Puse los papeles sobre la mesa con un golpe seco que lo hizo saltar. Le mostré las pruebas de cómo había estado robando dinero de su propia empresa para pagarle lujos a Sofía y para andar de fiesta. Le pregunté si de verdad pensaba que yo iba a usar mi nombre para tapar sus cochinadas. Se quedó mudo. Se puso pálido, casi gris. Se dio cuenta de que la madre sirvienta que él despreciaba sabía más de su vida de lo que él imaginaba. Ricardo e Isabella, al ver que yo no iba a ceder, jugaron su última carta. Me mandaron una notificación legal. Decían que esta casa de Coyoacán, la casa de mis padres, era propiedad común porque no la habíamos repartido bien en el divorcio. Querían venderla en una subasta para pagar las deudas de Ricardo. Querían dejarme en la calle para salvar su orgullo podrido. Llamé a mi abogado de toda la vida y le dije que preparara todo. La guerra ya no era solo por un desplante, era por mi dignidad y por mi techo. Hablé con algunos socios que Mateo había engañado antes y organizamos una reunión secreta aquí mismo, en mi sala. Ya no era la mamá de Mateo la que hablaba, era la maestra Elena. Les di las pruebas de los huecos que había en los reportes de mi hijo para que ellos pudieran defenderse legalmente. Sabía que esto lo podía mandar a la cárcel, pero entendí que a veces el amor de madre también significa dejar que el hijo aprenda lo que es la justicia. Mateo, cuando supo lo que yo estaba haciendo, cambió su cara de santo por una de odio puro. Se levantó, me miró con unos ojos que daban miedo y me gritó que yo era un monstruo. Juró que se uniría a Ricardo para quitarme la casa a como diera lugar. Cerró la puerta de un ranazo, y ahí supe que ya no quedaba nada de aquel niño que una vez amé. Me quedé sola en mi despacho, pasando noches en blanco entre papeles y expedientes. Las ramas de la jacaranda golpeaban la ventana, y el sonido me ayudaba a concentrarme. Sabía que Mateo y su padre estaban desesperados por dinero. Cuando un animal está acorralado, deja de pensar y solo ataca lo que tiene enfrente. Yo iba a usar esa desesperación para que ellos mismos se pusieran la soga al cuello. Empecé a armar un reporte falso. Puse números y sellos que parecían muy reales, hablando de un supuesto fideicomiso secreto que mi familia me había dejado en Jalisco. Era una fortuna de varios millones de dólares, pero en realidad era una lista de deudas fiscales viejas que nunca se habían pagado. Era un regalo envenenado, un cebo para peces hambrientos. Un par de días después, dejé que Mateo viniera a la casa a recoger unas cosas que todavía tenía aquí. A propósito, dejé la carpeta azul con el reporte falso sobre la mesa de la sala. Escuché perfectamente el ruido rápido de las hojas pasando y el clic de la cámara de su celular. Mi propio hijo estaba robándole secretos a su madre para traicionarla. Me dio una tristeza profunda, pero también me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Entonces, empecé a jugar con sus mentes. Le llamé a Ricardo con una voz que fingía estar cansada, casi derrotada. Le di a entender que Mateo le estaba escondiendo un secreto muy grande sobre mi dinero y que pensaba quedárselo todo él solo. Al mismo tiempo,
Le mandé un mensaje a Mateo diciéndole que su papá me estaba presionando para quitarme la casa y que seguramente no le iba a dar ni un peso a él cuando la vendiera. La ambición es muy canija, pero la sospecha lo es más. Pronto, esos dos que se habían unido para fregarme empezaron a desconfiar el uno del otro. Don Alberto, que siempre estuvo al tanto de mi plan, me ayudó a mover los hilos. Hizo que una empresa financiera de su confianza contactara a Ricardo para ofrecerle un préstamo de emergencia que salvaría su compañía. La trampa estaba lista. Las condiciones del préstamo eran durísimas. La casa de Coyoacán tenía que ser la garantía y Mateo tenía que ser el avalista principal con todos sus bienes. Mateo, creyendo ciegamente en el fideicomiso de los millones que me había robado con la cámara de su celular, pensó que podría pagar la deuda sin problemas. Firmó todo a escondidas de su papá, creyendo que así se quedaría con el control de todo al final. También me encargué de Isabella. Sabía que ella estaba hasta el cuello de deudas por sus cirugías y su ropa de marca. Le mandé un correo por error hablando de una cuenta en Suiza que estaba por vencer. Isabella, como la cazafortunas que es, se volvió loca de la avaricia. Empezó a exigirle el divorcio a Ricardo y a pedirle dinero por adelantado para meterlo en ese negocio ficticio. La casa de ellos era un infierno y eso les quitó el tiempo para revisar los papeles que estaban firmando. Finalmente, nos citamos todos en la oficina de los abogados para ver lo de la partición de la casa. Mateo llegó sintiéndose el rey del mundo. Traía un contrato donde supuestamente yo le cedía todo. Incluso se atrevió a falsificar mi firma usando unos documentos viejos. Lo que él no sabía era que yo había dejado esos papeles a su alcance con una firma que tenía un rasgo diferente a propósito. Fue una reunión muy amarga. Mi abogado sacó las pruebas de que Ricardo estaba planeando dejarle todas las deudas a su hijo. En ese momento, Mateo perdió los estribos. Sacó los papeles de la evasión de impuestos de Ricardo que él mismo había guardado para chantajear a su padre si las cosas salían mal. Se empezaron a gritar cosas horribles. Ricardo le soltó una bofetada a Mateo y le gritó que era un traidor. Yo solo me quedé ahí, sentada, viendo cómo se despedazaban por un dinero que ni siquiera existía. Era el fin de una familia que se había vendido al mejor postor. Justo cuando la pelea estaba en lo más fuerte, la puerta se abrió. No eran más abogados. Eran los agentes del servicio de impuestos. Yo misma los había llamado con un reporte anónimo y con todas las pruebas reales de sus fraudes anteriores. Les notificaron que todas sus cuentas y propiedades quedaban congeladas para investigación. El préstamo que acababan de firmar se convirtió en una trampa mortal, porque al no tener bienes, tenían que pagar intereses altísimos de inmediato. Mateo abrió la carpeta del supuesto fideicomiso y se dio cuenta de que lo único que había heredado eran deudas fiscales de hace 40 años. Se quedaron con la cara seca, como si fueran de cartón. Me miraron con un odio que ya no me hacía daño. Por primera vez en su vida, vieron a la verdadera Elena, a la profesional que no perdona errores en los balances. La madre buena se había ido, y en su lugar solo quedaba la justicia. La trampa se había cerrado, y ellos mismos habían apretado el gatillo. Sofía llegó a mi casa una tarde, en la que el cielo de Coyoacán estaba gris y soltaba una lluvia menudita, de esas que te calan los huesos. Me sorprendió verla así. No venía en los coches de lujo de su familia. Venía caminando, con los zapatos mojados y la cara pálida. Tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en una semana. Traía en las manos un ramo de jacarandas moradas, mis flores favoritas, y una mirada que pedía perdón antes de abrir la boca. Me confesó que se sentía muy mal, que le dolía que su presencia hubiera sido la excusa para que Mateo me tratara tan mal. Yo me quedé un momento pensando. Me pregunté si de verdad esta muchachita era sincera o si era otra actuación de los Valente. Nos sentamos en la cocina
y le preparé un té de canela bien calientito. Entonces decidí enseñarle mi verdad. Saqué una caja de madera vieja que guardo debajo de mi cama. Ahí dentro no había joyas. Había cientos de cartas que le escribí a Mateo todos los años que estuvo fuera, y también los recibos de dinero que le mandaba. Le conté cómo me quitaba el bocado de la boca para que a él no le faltara nada en Nueva York. Sofía se quedó helada. Mateo le había inventado que su madrastra distinguida era la que pagaba todo. Ahí nos dimos cuenta de que Mateo no solo me había traicionado a mí. Sofía sacó su celular y me enseñó los estados de cuenta de unas tarjetas adicionales que ella le había dado a Mateo. Mateo usaba la tarjeta de Sofía para mantener a una modelo en Miami y para comprarle bolsas carísimas a Isabella para ganársela. Esa fue la gota que derramó el vaso para Sofía. Entendió que para Mateo, ella solo era un cajero automático y su boleto de entrada a la gente bien. En esa tarde lluviosa, hicimos un pacto. Sofía me dio acceso a los datos internos de los proyectos de Mateo en el Grupo Valente. Yo usé mis ojos de auditora para buscar cada tranza. Cada número movido fue una guerra sin gritos, una limpieza hecha con puras verdades y números. Ese día, con un apretón de manos, empezó el fin del imperio de papel de mi hijo. Poco después, don Alberto organizó una conferencia de economía muy importante y me invitó como la ponente principal. Quería que todo México viera quién era la verdadera inteligencia detrás de los grandes planes financieros. Llegué vestida como lo que soy, una señora con clase y conocimiento. Los mismos que me hicieron el feo en la cena ahora hacían fila para saludarme y darme su tarjeta. Ver la cara de Mateo y Ricardo al enterarse de esto fue el mejor castigo, porque supieron que habían matado a la gallina de los huevos de oro. La verdad sobre Isabella también empezó a salir. Se supo que no era ninguna dama de sociedad, sino una mujer hundida en deudas que solo buscaba quien la mantuviera. Los clubes de Polanco le cerraron las puertas y las tiendas ya no le daban crédito. Me contaron que la sacaron de una joyería porque su tarjeta no pasó. Una mañana, Isabella llegó a mi puerta. Ya no traía sus joyas ni sus vestidos de marca. Se veía acabada, con el maquillaje corrido y la ropa vieja. Se hincó en mi reja, llorando y rogándome que la ayudara porque Ricardo la había corrido y los prestamistas la andaban buscando. Me pidió ayuda por cariño de hermanas. Una cosa que se inventó en ese momento. Me dio un poco de lástima, pero luego me acordé de cómo me aventó el fajo de billetes y cómo se burló de mis trapos. No la saqué de sus deudas, pero le di un plato de comida caliente y una bolsa con despensa. Le dije que cada quien cosecha lo que siembra. Le aclaré que podía darle de comer, pero no podía devolverle la dignidad que ella solita tiró a la basura. Cerré la puerta y la dejé ahí, llorando bajo la lluvia. No fue por mala, fue por justicia. Unos meses después, me encontré parada frente a las rejas del reclusorio norte en la Ciudad de México. Ese lugar es horrible, huele a cloro y a encierro, y el ruido de las llaves te pone los pelos de punta. Nunca pensé que volvería a ver a mi hijo en un lugar así de gris, después de verlo en los restaurantes más caros de Polanco. Se me apretó el pecho cuando lo vi a través del cristal. Mateo ya no era el joven elegante. Traía el uniforme naranja, la barba crecida y los ojos rojos de tanto llorar y no dormir. Por un momento quise poner mi mano en el vidrio. Quise consolarlo como cuando era niño, pero me acordé de su risa de burla cuando me sentaron junto al baño, y apreté fuerte mi bolsa. En cuanto agarró el teléfono, lo primero que hizo fue gritarme. No me dijo mamá. Me reclamó que si ya estaba feliz por haberle destrozado la vida por un minuto de orgullo. Me echó la culpa de todo, diciendo que yo había planeado lo de don Alberto para humillarlo. Decía que sus éxitos eran suyos y que yo solo era una piedra en el camino. Me dio mucha tristeza darme cuenta de que le di 30 años de mi vida
a alguien que veía mis sacrificios como un estorbo. Don Alberto entró a la sala y se puso a mi lado, firme como un roble. Mateo se calló de repente y se puso todo sumiso en cuanto lo vio. Don Alberto no anduvo con rodeos. Le ofreció un trato legal. Le dijo que como la empresa de Ricardo estaba bajo investigación por lavado de dinero, si Mateo entregaba pruebas contra su padre, le reducirían la condena a la mitad. Fue una prueba para ver si les quedaba algo de cariño. Pero Mateo no se tardó ni un segundo. Confesó que Ricardo lo había obligado a casarse con Sofía por puro dinero y que su propio padre fue el que le ordenó que me escondiera porque yo me veía muy vieja y pobre para su nueva vida. Ahí entendí que Mateo no quería a nadie más que a él mismo. Estaba entregando a su propio padre, al que era su ídolo, con tal de salvarse el pellejo. Cuando Ricardo oyó que su hijo lo estaba traicionando, se volvió loco de la rabia. Trató de agarrarlo del cuello a través de la rejilla, gritándole que era un malagradecido, que él le había dado todo. Mateo solo se rió de una forma muy fea. Le contestó que Ricardo mismo le había enseñado que el dinero es más importante que la familia, y que solo estaba siguiendo sus lecciones. Pero entonces, Ricardo, desesperado y fuera de sí, soltó la verdad más amarga de todas. Me gritó que yo era una tonta por querer a Mateo, porque el muchacho había planeado envenenarme para cobrar mi seguro de vida cuando yo todavía trabajaba en el gobierno. Dijo que Ricardo lo detuvo solo para no tener problemas legales. Sentí que el mundo se me venía encima. Miré a Mateo a los ojos y él no pudo sostenerme la mirada. Ese silencio me lo confirmó todo. Me di cuenta de que había criado a un monstruo durante 30 años, pensando que era amor filial. Se me enfrió el alma por completo. Me levanté de la silla. Ya no tenía lágrimas. Se me habían secado todas. Miré a esos dos hombres peleándose como perros, y los vi como a dos extraños. Le dije a Mateo, con una voz muy tranquila pero muy dura, que yo había vendido mi tierra para darle un futuro, pero que ahora iba a usar lo que me quedaba para ayudar a niños que de verdad necesitaran a una madre. Le dije, mirándolo fijamente, que a partir de ese momento ya no tenía madre. Colgué el teléfono y caminé hacia la salida. Oí cómo Mateo empezaba a golpear el vidrio y a gritar mi nombre, desesperado porque se daba cuenta de que se quedaba solo. Pero no volteé. Salí a la calle y respiré el aire sucio de la ciudad como si fuera el más puro del mundo. Don Alberto me esperaba en la puerta y me dio un pañuelo. Me dijo que había hecho lo correcto, que la verdad duele, pero es lo único que te hace libre. Miré al cielo y sentí que por fin, después de 30 años, me había recuperado a mí misma. Lo que siguió fue como un torbellino que no dejó piedra sobre piedra. Gracias a las pruebas que Mateo soltó para traicionar a su propio padre, la Policía Federal no se anduvo con vueltas. Hicieron una redada en las oficinas de Ricardo, allá en el Paseo de la Reforma, justo cuando el tráfico estaba a todo lo que da. Las cámaras de televisión estaban ahí, grabando todo en vivo para Televisa y TV Azteca. Ver a Ricardo esposado, con la cabeza gacha y rodeado de reporteros, me hizo sentir algo extraño en el pecho. Les confieso que por un segundo dudé. Me pregunté si debía sentirme mal por el hombre que alguna vez amé. Pero luego reaccioné. Él mismo escogió este camino el día que rompió sus promesas para correr tras los millones y las apariencias. La ambición lo cegó y ahora el destino le estaba cobrando la factura. El castillo de naipes se terminó de caer cuando las autoridades congelaron todo. Los coches de lujo, los departamentos carísimos allá en Santa Fe, las cuentas de banco que tanto presumían, todo quedó sellado con sellos oficiales. Lo más impresionante fue ver a la gente, a los inversionistas que Mateo había engañado con sus proyectos fantasma. Se juntaron afuera de la empresa, gritando y reclamando su dinero. Era un caos total. Ahí me di cuenta de que la riqueza construida sobre mentiras es como un castillo de arena cuando llega la marea de la verdad. Isabella,
que siempre ha sido muy lista para oler el peligro, intentó aplicarla de vez sutil y desaparece. La noche de la redada, guardó todas sus joyas y dinero en efectivo en una maleta, pensando en pelarse para Miami. Lo que no se imaginó fue que Mateo, en un último intento por salvarse el pellejo, también la embarró a ella. Confesó que Isabella era la que firmaba los papeles para evadir impuestos. La pescaron en el aeropuerto Benito Juárez, justo antes de subir al avión. Ver sus diamantes brillando bajo las luces de la terminal, mientras le ponían las esposas, fue una imagen muy fuerte. Su sueño de desaparecer se convirtió en un viaje directo al penal de Santa Marta, Acatitla. Mientras tanto, en el reclusorio norte, Mateo estaba aprendiendo que sus trajes a la medida y sus amigos de Polanco no valían nada ahí dentro. Los otros presos, gente que de verdad ha sufrido y que tal vez perdió sus ahorros por culpa de empresas como la de él, no lo recibieron bien. Me contaron que lo pusieron a lavar los baños más sucios del penal. ¡Qué ironía tan amarga! Él, que se sentía tan fino y que decía que yo olía a gente de pueblo, ahora tenía que vivir entre la suciedad más baja. No fue mala suerte. Fue el espejo de todo lo que le hizo a los demás. Don Alberto Valente tampoco se quedó de brazos cruzados. Hizo una limpia general en su grupo. Corrió a todos los que tenían tratos con Mateo, a esos tentáculos que aceptaban mordidas para inflar los reportes. Sofía le ayudó en todo, con una fuerza que yo sé que le salió del dolor de la traición. La empresa se limpió y el nombre de don Alberto subió más alto que nunca. Y mientras ellos se hundían, mi nombre empezó a brillar otra vez. La prensa me buscaba, pero no por el escándalo, sino para pedir mi opinión experta. Me llamaban la espada de la justicia. Recibí tantas flores y tarjetas de disculpa de la gente que me ignoró en la cena que ya no tenía dónde ponerlas. Mi silencio en aquella mesita junto al baño fue el ensayo para el gran ruido que estoy haciendo hoy. Unos meses después, Isabella salió bajo fianza porque no había pruebas de algo más grave, pero se quedó en la calle, sin un solo peso. Desapareció de las fiestas y de las revistas. Me dijeron que ahora trabaja en una fondita barata a las afueras de la ciudad, sirviendo comida a los trabajadores que antes despreciaba. Su piel, que antes cuidaba con cremas de miles de pesos, ahora se ve manchada por el humo del aceite. Ese fue su verdadero final. Vivir en la invisibilidad de la pobreza. La última batalla fue aquí, en mi casa de Coyoacán. Después de ganar el juicio, la casa quedó protegida y a mi nombre para siempre. Quemé todas las fotos, todos los recuerdos de Ricardo y Mateo. Solo guardé los retratos de mis padres. La noticia que terminó de poner todo en su lugar llegó en un sobre con el sello de la presidencia. Me invitaron a ser asesora especial del Comité Nacional de Ética. Al principio dudé. Pensé si a mi edad valía la pena volver a meterme en esos líos, pero luego vi mis viejos reconocimientos llenos de polvo y entendí que esto no era solo chamba. Era mi honor regresando a casa. Fíjate bien, cuando te pisan y te tiran al lodo, la mejor forma de pelear es florecer con más fuerza que nunca. Sofía se convirtió en mi mano derecha. Ya no era la ex de mi hijo, ahora era mi compañera, casi como una hija de la vida. Se mudó cerca de Coyoacán para estar al pendiente de mí. Desayunamos juntas bajo la bugambilia. Le enseño mis secretos para el mole y ella me enseña que todavía hay jóvenes con el corazón limpio. Dios me quitó un hijo perdido, pero me regaló una hija del alma. El cariño de verdad no es de sangre, es de respeto. Una noche, me invitaron a una gala para premiar a mujeres destacadas. Lo más curioso es que fue en el mismo restaurante de Polanco donde me humillaron. Llegué como la invitada de honor. Al cruzar la puerta, volteé a ver la mesita junto a la puerta de servicio, esa que fue mi prisión de vergüenza. Esta vez, había un jarrón con flores frescas, y nadie se atrevía a sentarse ahí por respeto a mi presencia en el salón. Fue muy chistoso ver a las señoras de sociedad, las amigas de Isabella, acercándose con sus sonrisas de plástico.
Me decían que siempre me habían apoyado, que ellas sabían que Mateo era un mal bicho. No les grité, solo les sonreí con esa cortesía que cala más que un insulto. Les dije que su silencio aquella noche me había ayudado a ver el mundo tal cual es. Se quedaron tiesas, con el maquillaje todo estirado de la pura pena. Esa fue mi victoria. No hablé de la traición de Mateo. Hablé de lo que vale una madre en México y del peligro de querer subir pisando a los demás. Vi a don Alberto aplaudiendo en primera fila y a Sofía llorando de orgullo. Les dije a todos que una nación solo es fuerte cuando respeta sus cimientos, ya sea un juez importante o una madre sentada junto a la puerta del baño. El salón entero se puso de pie para aplaudirme. Con lo que ahorré y con la ayuda legal de don Alberto, hice lo que más deseaba. Compré de nuevo la hacienda en Jalisco, esa que vendí para pagarle los estudios a Mateo. Cuando llegué y vi los campos de agave bajo el sol, sentí que por fin recuperaba mi alma. Esa tierra es el testigo de mi sacrificio, y ahora volvía a ser mía. Decidí convertirla en una escuela para jóvenes pobres, para que aprendan que el éxito de verdad se gana con las manos limpias. Las noticias de los culpables siguieron llegando. A Ricardo le dieron 20 años de cárcel y le quitaron hasta el último clavo. Isabella anda deambulando por los mercados de la periferia, viviendo de la lástima de otros. Se borraron del mapa. La justicia tarda, pero cuando llega, se deja sentir con todo. Ahora estoy aquí, sentada en el balcón de mi hacienda en Jalisco. Estoy con Sofía y don Alberto, tomándonos un tequila mientras vemos el sol esconderse tras los cerros. Me siento ligera, como si pesara menos. Ya no soy la ex de nadie ni la madre de un traidor. Soy Elena Rodríguez, la mujer que escribió el último capítulo de su historia con su propia mano. Miro el cielo estrellado y me digo a mí misma que el camino fue muy largo y muy doloroso, pero que valió la pena cada paso. El silencio se terminó, y la paz que siento ahora no tiene precio. Por fin, estoy en casa. Estaba sentada en el pórtico de mi hacienda en Jalisco, disfrutando del aire limpio y del olor a tierra mojada, cuando el capataz se acercó con un sobre todo arrugado. En cuanto vi el remitente, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Decía Reclusorio Norte. La letra era chueca. Se veía que la habían escrito con prisa, pero la conocía muy bien. Era la letra de Mateo. Fíjate lo que es la vida. Por más que uno pase por tantas cosas, ver la letra del hijo al que tú misma le enseñaste a escribir las vocales, todavía hace que el corazón dé un vuelco. No quise abrir el sobre de inmediato. Lo puse ahí, en la mesita de centro, a un lado de mi tequila ya tibio. Lo miraba como se mira a una serpiente de cascabel que está enroscada, esperando el momento de soltar la mordida. Finalmente la abrí. Eran 10 páginas llenas de borrones, que según él, eran lágrimas. Mateo me escribía de los viejos tiempos, de las navidades en Coyoacán, de los buñuelos que yo le hacía con tanto cariño. Me pedía perdón de 1000 formas. Decía que si yo usaba mi puesto de asesora y mi amistad con don Alberto para sacarlo bajo fianza, él se hincaría a mis pies toda la vida. Me juraba que ahora sí, iba a ser el hijo bueno que yo siempre quise. Les confieso que por un minuto flaqueé. Esa parte de madre que una tiene, esa que es media tonta y siempre quiere creer, se puso a pensar si de verdad Mateo se había arrepentido. Me pregunté si esto era el milagro que tanto le pedía a la Virgen. Me vio la cara, vio las hojas sobre la mesa y soltó un suspiro muy hondo. Simplemente puso sobre la mesa una carpeta con un reporte que sus investigadores habían sacado de adentro del penal. Ahí se me cayó la venda de los ojos para siempre. Mateo no solo me estaba escribiendo a mí. Al mismo tiempo, le estaba mandando mensajes a los enemigos de don Alberto. Les prometía que, si lo ayudaban a salir, él iba a inventar mentiras para hundirnos a nosotros
y quitarme la hacienda para pagarle a unos mafiosos con los que se había metido. Entonces, Sofía me puso una grabación. Era una llamada que Mateo le hizo a su abogado desde la cárcel. Lo oí clarito, le decía vieja loca, y se burlaba diciendo que con echarle 2 o 3 mentiras y unas lágrimas de cocodrilo, yo me iba a ablandar y le iba a entregar las llaves de todo. Decía que en cuanto saliera, me iba a encerrar en un asilo para vender la hacienda e irse a Europa. En ese momento entendí que para mi hijo, yo no era una madre, yo era una cuenta de banco. Un activo que él pensaba liquidar cuando le hiciera falta. Sentí cómo mi corazón se ponía duro como una piedra. Miré el fuego un buen rato, sin soltar ni una sola lágrima. Fui aventando las hojas una por una. Ver cómo las palabras "te amo, mamá" se hacían ceniza negra. Fue como un ritual de limpieza para mi alma. Cada hoja que se quemaba era una cadena que se rompía. El último puente que nos unía se estaba haciendo humo. Esa misma noche llamé a mi abogado. Le pedí que redactara un testamento nuevo, usando esa ley que tenemos en México que se llama desheredación por ingratitud. Es una ley dura, pero justa. Puse por escrito que Mateo no iba a recibir ni un peso de mis cosas, ni ahora ni cuando yo falte. Decidí que todo lo que tengo, mi casa de Coyoacán y esta hacienda, se conviertan en una fundación para niños huérfanos, para que ellos sí tengan una oportunidad de verdad. No lo hice por venganza, lo hice por protección. No podía dejar que el esfuerzo de mi vida terminara sirviendo para hacer más daño. Fue algo cortito. La paciencia es para quien se equivoca, no para quien usa el cariño como trampa. Desde hoy, no tengo hijo. Ese mensaje fue como un balazo. Le quitó a Mateo cualquier posibilidad de usar mi nombre para pedir favores o dinero en la cárcel. Mi silencio después de eso fue su sentencia más pesada. Los otros presos, al ver que ya no tenía dinero ni una madre que lo rescatara, le dieron la espalda. Se dice que empezó a golpearse solo y a gritar en las noches. Así que lo tuvieron que meter a una celda de aislamiento. Ahí se quedó, solo con sus sombras y su ambición podrida. El precio que pagó no fue la cárcel. Fue darse cuenta de que ya no le quedaba nadie en el mundo. Hace unos días estuve en el Palacio Nacional. Me puse mi vestido negro de siempre y mi collar de perlas. Caminé por los pasillos de ese lugar tan importante para recibir mi nombramiento como jefa del Consejo de Integridad. Mientras estaba ahí parada, frente a la gente más poderosa del país, me acordé de aquella noche en Polanco. Me di cuenta de que si no me hubieran humillado en aquella mesita junto al baño, yo no hubiera tenido la fuerza para estar hoy aquí. Prometí proteger la verdad, así como protegí mi honor de madre. En el público no estaban Ricardo ni Mateo. Solo estaban don Alberto y Sofía, mirándome con un orgullo que me llenaba el alma. Cuando terminó la ceremonia, Sofía me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que yo era la mujer más valiente que conocía. Ahí entendí que la familia es la que se queda contigo cuando todo se pone feo, no necesariamente la que tiene tu misma sangre. Don Alberto me regaló una llave de plata, un símbolo de la confianza entre nuestras familias. Antes de irme de la ciudad, quise pasar una última vez por aquel restaurante en Polanco. Le pedí que me dejara sentarme 5 minutos en aquella mesita pequeña al lado de la puerta de la cocina. Ya no sentía dolor, sentía que ahí fue donde volví a nacer. Puse una rosa roja sobre la mesa y me salí de ahí para siempre. Ese capítulo ya estaba cerrado. Me enteré de que Ricardo murió en la cárcel, solo y sin un centavo. Mateo sigue encerrado, viendo pasar los días tras las rejas. Ya no me escribe, y yo ya no lo busco. Mi desaparición de su vida es el castigo más grande que pudo recibir, porque ahora sabe lo que es estar verdaderamente solo. Regresé a mi hacienda en Jalisco. Ahora es un lugar vivo, lleno de jóvenes que quieren aprender a trabajar con honestidad. Sofía maneja la fundación y le ha dado un aire fresco a estas paredes viejas. A veces salimos a montar a caballo cuando está atardeciendo, viendo los campos de agave que brillan como si fueran de oro.
Aquí no hay mentiras. Solo el ruido del viento y las risas de los niños que estamos ayudando. Anoche organizamos una fiesta con mariachis en el patio de la hacienda. Bailé con don Alberto un jarabe tapatío y brindamos con tequila por la vida. Todos gritamos, por la verdad, y sentí que por fin había llegado a casa de verdad. Ya dejé todo listo. Mi testamento dice que esta tierra siempre será para ayudar a los demás. Sofía va a seguir con mi legado, y ella prometió contar mi historia, la historia de la madre en la mesa de servicio, para que a nadie se le olvide lo que vale la dignidad. Ya no tengo planes de venganza, solo quiero disfrutar de mi libertad. Ahora estoy aquí frente al espejo, guardando mi collar de perlas en su cajita. Me miro a los ojos y me digo a mí misma, lo hiciste muy bien, Elena. La mejor venganza no es ver sufrir al otro, es ser tan feliz que el otro ya no importe. Apago la luz y cierro este diario. Mi historia se termina aquí, pero mi vida apenas está floreciendo. Antes de irme, quiero dejarles unos consejos de madre, de esos que se aprenden a puros golpes. Primero, para las mamás, no se olviden de ustedes. Amar a un hijo no significa dejarse pisotear. Si ustedes no se respetan, nadie lo va a hacer. Enseñen a sus hijos a amarlas por lo que son, no por lo que les dan. No dejen que nadie las haga sentirse chiquitas para ellos sentirse grandes. Segundo, para los hijos, no nieguen su raíz. El éxito que se construye olvidando de dónde vienes, se cae muy rápido. No hay nada más valioso que poder presentar a tus padres con la frente en alto. Tercero, para los que empiezan una familia, fíjense bien con quién se juntan. Miren cómo trata ese hombre a su madre cuando nadie lo ve. Puede que hoy te toque estar en la mesa más lejana, pero si te mantienes firme, un día el mundo entero se va a poner de pie para saludarte. Lo más importante es que cuando te veas al espejo, te sientas orgullosa de la persona que eres. Sean felices y vivan siempre con la verdad por delante. ¿Y tú qué piensas de la decisión que tomó doña Elena? ¿Hubieras hecho algo distinto si te encontraras en sus zapatos? Me gustaría mucho que me compartieras lo que sientes aquí abajo, en los comentarios. Te prometo que leo cada una de sus palabras con mucha atención. Si este relato te dejó pensando o te llegó al corazón, no te olvides de regalarnos un like, compartirlo con tu gente y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto en el siguiente relato. Nosotros somos Antes del Silencio y estamos aquí para acompañarte a través de los años con estas historias, buscando siempre que encuentres esa paz y esa fuerza que todos llevamos en el alma.